Hermanos, vamos al tema número 3 de la serie sobre el Evangelio de Marcos que empezamos a estudiar. Y el tema de hoy lo he titulado El tiempo ha llegado. Y hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Y dice la palabra: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, si hay algo que la mayoría de las personas esperan con ansias, es cuando viene el nacimiento de un niño. Si hay algo que se espera, hermanos, y a veces se hace inclusive hasta larga la espera, para los padres o la familia a veces es cuando va a nacer o se anuncia que va a nacer un niño, sobre todo si es por primera vez. Esos 9 meses a veces se hacen largos, se hacen eternos, hasta que llega el momento de que llega el cumplimiento o llega el tiempo y nace ese niño, el cual trae felicidad, el cual trae bendición. Hermanos, yo creo que de la misma forma, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, fue anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento y se cumplió el tiempo de su llegada. Aquí Marcos nos está hablando de esto, del tiempo de su llegada, del tiempo en el cual Cristo tenía que venir. Por lo cual Marcos hace referencia al profeta Isaías, que anunciaba unos 700 años antes de cómo Dios mandaría a una persona para preparar y anunciar la manifestación del Mesías, del Hijo de Dios. Generalmente cuando una mujer queda embarazada por primera vez, ¿verdad? Siempre hay alguien que empieza a anunciarle a todo mundo de aquella felicidad: mira, Julana está embarazada, o ellos van a ser padres, y alguien empieza empieza a decirle a todo mundo, a correr la voz. Pues en este caso, Marcos nos habla de un personaje, de alguien que anunciaba desde el Antiguo Testamento de que Cristo iba a venir. Dice ahí, como está escrito en Isaías el profeta: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz o delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Y dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Marcos no solamente toma al profeta Isaías para hablar de la voz que clama en el desierto, sino también que usa al profeta Malaquías, el cual anunciaba 400 años antes a un mensajero también, y este mensajero iba a tener las características del profeta Elías, y eso lo encontramos en Malaquías capítulo 4 versículo 5. Dice Malaquías 4:5, dice la palabra: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y aquí yo envío al profeta Elías. A este profeta Elías entendemos que ya habían pasado muchos años y el profeta Elías ya no estaba con ellos, pero era refiriéndose ¿a quién? Era refiriéndose a Juan el Bautista.
Por eso Marcos inmediatamente, leyendo el texto, nos dice quién es este mensajero, que se supone era el profeta Elías, y dice que es una voz que clama en el desierto, el cual prepararía el camino del Señor. Y dice inmediatamente Marcos, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y estaba Juan vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, este mensaje anunciado desde el Antiguo Testamento era este mensajero era Juan el Bautista. Ahora, recordemos que este mensajero debía tener características similares a las del profeta Elías, porque era lo que se anunciaba. Por lo cual Marcos nos dice cómo era la vestimenta de Juan el Bautista. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y esto, hermanos, hace referencia al profeta Elías. No lo busque, pero en Segunda de Reyes 1:8 dice la palabra: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita, o sea, es Elías, es el profeta. Y entonces estas características dan a entender que era Juan el Bautista representando al Elías que se anunciaba que iba a venir a preparar el camino del Señor. Ahora, Jesús mismo aclara, iglesia, que Juan el Bautista era ese Elías que había de venir, el cual era anunciado desde el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en Mateo capítulo 11 del 7 al 11. Dice Mateo capítulo 11, versículos del 7 al 11, dice: y mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Y Juan el Bautista: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? Dice: ¿a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ahora, esto es interesante porque Juan es reconocido como un profeta, y dice Jesús: y más que profeta, o sea, más que cualquier profeta. Hermanos, ¿y qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Hablar de Cristo. Simplemente eso fue lo que hizo, hablar de Cristo. Viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Y él es reconocido como un profeta y aún más que profeta. Y Juan no estaba hablando nada extraordinario. Simplemente hablaba de Jesucristo. Entonces dice la palabra: ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, era Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Wow, es interesante. Hermanos, la tarea principal de Juan era anunciar y preparar el camino del Hijo de Dios, o sea, el camino a Jesús. Esa era la tarea principal de Juan, anunciar al que venía, en este caso que era el Señor Jesucristo. Pero hermanos, no podemos pasar por alto la predicación de Juan el Bautista. Hermanos, no podemos pasar por alto. A pesar de que el énfasis era anunciar al Mesías, era anunciar a Cristo, hermanos, no podemos pasar por alto lo que Juan predicaba. Ya que, hermanos, su predicación se basaba en tres aspectos que, óiganme en esto:
la iglesia hoy en día ha dejado en la predicación. Hay tres cosas que Juan hablaba claramente y creo que la iglesia hoy ha dejado de lado. Y recuerden que Jesús dice, no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. O sea que lo que él hablaba, lo que él enseñaba, lo que él predicaba, tenía gran fundamento y gran peso. Hermanos, si vamos a hablar de estos tres aspectos, los primeros dos aspectos los encontramos en los versos del 4 al 5, los primeros dos, donde dice que Juan bautizaba y dice que el bautismo era de arrepentimiento para perdón de pecados. Oigan, el bautismo era primeramente de arrepentimiento para perdón de pecados. Notemos cómo Juan dice que el bautismo es de arrepentimiento. Oigan, de arrepentimiento. Esto quiere decir que el bautismo era la evidencia de que una persona realmente se había arrepentido de su pecado, porque el bautismo es de arrepentimiento, no para arrepentimiento, sino de arrepentimiento. En otras palabras, primero ellos se habían arrepentido o debían de arrepentirse y luego bautizarse. No era para arrepentimiento, era de arrepentimiento. Por eso luego él dice que es para perdón de pecados, ya que sin arrepentimiento, iglesia, no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Óigame en esto. Hoy en día se ha dejado de predicar el arrepentimiento en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos. Y solo se les dice a las personas que crean en Cristo y que hagan la famosa oración de fe y ya son salvos. Pero sin arrepentimiento. Sin hablar de arrepentimiento. Sin hablarles de que el hombre debe reconocer que es pecador y que necesita arrepentirse de su pecado para volverse a Cristo y poder reconocer en Él que Él es su Señor y Salvador. Amén, iglesia. Hermanos, ya que el arrepentimiento es un cambio de dirección, o sea, un cambio de vida. Hermanos, eso es el arrepentimiento, es un cambio de dirección. Yo iba por este camino, iba al pecado, iba caminando en pecado, dándole la espalda a Dios. Cuando a mí me predican de Cristo, yo me arrepiento de mi pecado, yo entiendo que soy pecador. Ahora yo doy un cambio de dirección, un cambio de vida, donde ahora le doy la espalda al pecado y ahora prosigo hacia Dios, camino de acuerdo, trato de caminar de acuerdo a su palabra. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Hay un cambio de vida. Ahora, un cambio genuino y verdadero de vida. Hermanos, es un cambio verdadero de vida. Ahora, por eso se acuerdan, Jesús en un momento dice, por sus frutos los conoceréis. Hermano, un verdadero cristiano que se ha arrepentido, verdadero creyente, va a dar fruto de arrepentimiento. Y el fruto es un cambio de vida. Por eso Juan les dice a algunos, que se bautizaban, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. No lo dice Marcos, pero sí lo vemos en Mateo capítulo 3 del 5 al 10. Mateo capítulo 3 del 5 al 10. Dice Mateo capítulo 3 del 5 al 10, dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, oigan, les decía, generación de víboras. O sea, imagínense cómo los estaba insultando, cómo los estaba tratando, llamándoles víboras. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, o sea, creyéndose en que eran hijos de Dios, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles o de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow, hermanos, era fuerte lo que Juan estaba diciendo. Hermanos, si es que esto debe ser bien claro, iglesia, óigame en esto, por favor. El bautismo no es para salvación. Hermanos, el bautismo no es para salvación. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay iglesias que enseñan de que si usted no se ha bautizado, usted no es salvo. Hermanos, el bautismo no es para salvación. Y esto debe ser bien claro. Eso es lo que Juan estaba tratando de decirle a aquellos que venían a su bautismo. O sea, querían bautizarse, pero el problema era que aunque los metieran en el agua, no se habían arrepentido de su pecado. El bautismo no es para salvación. Hermanos, el bautismo es un símbolo y más bien es la evidencia de que ahora ya soy salvo. Ya que, por ejemplo, hermanos, el ladrón en la cruz fue salvo y él nunca se bautizó. Hermanos, porque cuando una persona decide bautizarse, siente el deseo de bautizarse, hermanos, no es para salvación. Es más bien porque ahora yo entiendo la salvación que Cristo me ha dado. Y ahora yo quiero hacerlo en símbolo y señal de mi arrepentimiento y de mi nueva vida en Cristo. Como lo dice Romanos 6 del 3 al 4, donde especifica o aclara qué es el bautismo en agua. Por lo cual vamos a ver Romanos 6 del 3 al 4. Dice la palabra, Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Note de que viene hablando primeramente de los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hermanos, cuando nosotros vamos a bautizar a alguien o alguien se bautiza, lo que hace es sumergirse en el agua. Ese sumergir en el agua significa, ahora yo he muerto al viejo hombre, yo he muerto al pecado, ahora yo he muerto a mi antigua vida que yo vivía. Hemos sido sepultados con Él. Pero no solamente hemos sido sepultados con Él, dice el mismo verso 4 otra vez, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, oigan la palabra, andemos ¿en qué? En vida nueva. Cuando alguien se sumerge, está diciendo, yo he muerto a lo que yo era, al viejo hombre, y ahora yo soy resucitado, al igual que Cristo, levantado entre los muertos, para ahora vivir una nueva vida. Una vida en Cristo. Ahora mi vida no es igual a la vida antes de yo haber conocido a Cristo, de haberle entregado mi vida a Cristo realmente en arrepentimiento y fe. Ahora el bautismo es la evidencia de que mi vida ahora es distinta. Esa es, hermanos, la evidencia más bien de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El bautismo no es para salvación, sino más bien es un símbolo de que ahora yo he creído en Él para salvación. Pero el bautismo no me salva.
El bautismo no salva a nadie. Por eso Juan el Bautista les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, déjenme decirle eso y se lo voy a decir con mucho amor. Por eso, hermanos, el hecho de que alguien se haya bautizado no significa que sea salvo o sea hijo de Dios, como se lo manifestó Juan a algunos que él bautizó, como ya lo leímos. Hermanos, ¿y por qué le digo eso? Y se lo digo con mucho amor, no quiero lastimar a nadie, pero yo he escuchado personas que dicen, pero es que mi hijo fue bautizado. Es que mi esposo, mi esposa fueron bautizados y hoy no quieren nada con el evangelio, no quieren nada con Cristo, pero él o ella se bautizaron, hermano, eso no garantiza nada. El hecho de que alguien sea bautizado en agua, eso no asegura la salvación de nadie o que sea hijo de Dios. Porque más bien el bautismo, vuelvo a decirle, es la evidencia del arrepentimiento. Y otra vez vuelvo, por eso Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, no para, es de. Y eso debemos de entenderlo la iglesia, y hoy se ha dejado de predicar el arrepentimiento. De ahí que, hermanos, usted ve a veces, la mayoría de las personas van a las iglesias, y en la mayoría de personas no hay un cambio de vida genuino. Una cosa es dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. El verdadero cristiano que ha experimentado el arrepentimiento, hermanos, su vida cristiana se da a conocer no dentro de las cuatro paredes, sino fuera de las cuatro paredes, fuera de la iglesia. Con su comportamiento, con su conducta, con su estilo de vida, que ahora quiere honrar y glorificar el nombre de Cristo. No dentro de la iglesia. Y esto me lleva a la segunda cosa que Juan predicaba, que ha dejado de predicarse en la iglesia: la confesión de pecados. Marcos nos dice que las personas venían a Juan de Judea, de Jerusalén, para ser bautizados y confesaban sus pecados. Ahora, es importante entender que al haber un verdadero arrepentimiento, las personas deben de confesar y reconocer su pecado. Hermanos, cuando hablamos de confesar pecados, no estoy hablando, como nos han enseñado, de ir y decirle a una persona, mira, es que yo he hecho esto, esto y esto. No, no. Ahí lo que está hablando es reconocer, yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo confieso que soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Yo confieso que he pecado delante de Dios. He hecho lo malo delante de sus ojos. He hecho lo malo delante de Él. Hoy en día, usted escucha, hermano, a las personas dando su testimonio de vida y en la mayoría de los casos no hay un reconocimiento del pecado. Usted escucha hoy muchas personas dar testimonio, hermanos, pero no hay un reconocimiento del pecado. O sea, en ningún momento dicen, yo era pecador y me tuve que arrepentir de mi pecado. Reconocer mi pecado. Normalmente lo que hoy escuchamos cuando alguien da testimonio es, yo antes tomaba, pero ahora ya no tomo. Otros dicen, es que yo antes fumaba, pero ya ahora ya no fumo. Yo antes era un adúltero, pero ya ahora no, ahora le soy fiel a mi esposa. Yo antes sentía un vacío en mi corazón, pero ahora ya no siento ese vacío en mi corazón. Hermanos, todo esto de alguna manera está bien, pero déjeme decirte algo. El problema de todo esto es que hay muchas personas que han dejado de tomar, han dejado de fumar, han dejado de ser adúlteros y aún han dejado de sentir un vacío en su corazón porque dicen, ahora me siento autorrealizado, autorrealizada, y aún sin Cristo. Sin Cristo. Yo no sé si usted conoce personas que han dejado de tomar, han dejado de fumar. O personas que dicen, yo antes me sentía mal, sentía un vacío en mi vida y ahora
me he autorrealizado. ¿Y cómo se han autorrealizado? Muchos que es que haciendo yoga, otros haciendo deporte, otros, no sé, haciendo algo y ya se sienten bien y ya no necesitan de Cristo. O lo hicieron sin Cristo. Y el gran problema de todo esto es que no hay arrepentimiento. Y el hombre debe de arrepentirse y confesar sus pecados. Por eso, hermanos, es importante entender que el creyente debe de confesar y reconocer su pecado. Y eso solamente lo pueden hacer las personas adultas. Ahora, yo quiero aclarar algo acá también. Solo las personas adultas pueden reconocer su pecado para arrepentirse, para luego ser bautizadas, no los niños. Como vemos, dice la palabra que venían a Juan para ser bautizados, confesando sus pecados. No eran niños, eran personas adultas. Porque hoy ustedes saben que la mayoría de personas no cristianas, lo primero que hacen cuando nace un niño, ¿qué es? Hay que bautizarlo. Porque si no lo bautiza, dicen ellos, queda como un animalito. Eso decían nuestros abuelos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Quedan como un animalito, decían ellos. ¿Por qué como un animalito? Porque según la tradición, óigame en esto, según la tradición, un niño debe ser bautizado para que entonces llegue a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque según ellos, que eso sí es una verdad, el niño trae el pecado original. Que eso sí es una verdad. Todos traemos el pecado original heredado de Adán y Eva. Somos pecadores. Todos, absolutamente todos, en el momento de la concepción somos pecadores. Por eso un niño desde que nace, él está inclinado hacia el mal, él está inclinado hacia el pecado, no hacia lo bueno. Porque él ya trae una semilla dentro de su alma, por decirlo así, de su corazón, y es el pecado. Y él ya es inclinado al pecado. Pero por haber bautizado a un niño, eso no le hace hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el niño tiene que arrepentirse y el niño no tiene conciencia todavía para arrepentirse. Tiene que llegar el momento donde él crezca y él tome una decisión de arrepentirse de su pecado y volverse a Cristo. Y de ahí la importancia, hermanos, de nosotros enseñarle la palabra a nuestros hijos. Hablarles el evangelio, porque ellos necesitan la salvación en Cristo. Ellos necesitan tomar una decisión por Cristo. Y el día que tomen la decisión por Cristo y ellos entiendan el pecado, que son pecadores y se arrepientan, entonces ahora sí, va a llegar el momento donde va a sentir la necesidad, voy a bautizarme. Como evidencia de que ahora me he arrepentido, le entregué mi vida a Cristo. Pero no es para salvación, es porque entendí la salvación en Cristo. Amén, iglesia. Y esto me lleva al punto 3, que hoy se está dejando de enseñar y predicar en las iglesias, y es mostrar al que es más grande y poderoso, en el cual deben de fijar la mirada. Hermanos, dice la palabra en el verso 7 de Marcos, del capítulo 1, y predicaba diciendo, viene tras mí o detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, la predicación de Juan consistía no solamente en el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, sino también en mostrar a aquel que era más poderoso, más grande e importante que aún él mismo. Ustedes se acuerdan donde hay un momento donde Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo no soy el importante. El importante es Cristo, es Él al que yo les hablo, al que yo les anuncio. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Es Él, no yo. En el cual dice Juan, yo no soy digno de agacharme. Oigan eso, yo no soy digno de agacharme y soltarle los cordones de su calzado. Dice Juan, yo no soy digno. ¿Por qué? Porque yo no soy importante, yo no soy digno. Ahora, iglesia, seamos realistas. Hoy en día, lamentablemente, hay una gran cantidad de predicadores donde parece que se les ha olvidado que nosotros estamos llamados es a predicar a Cristo, es a mostrar a Cristo y no a hablar de nosotros mismos. Nosotros no somos la estrella. Hermanos, la estrella es Cristo. Nosotros no podemos robarnos, hermanos, la gloria que le pertenece a Cristo. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Hermanos, si usted hoy ve en las iglesias donde parece que el que se sube a predicar, Él es la estrella. Él es el centro y no Cristo. Hermanos, y de ahí inclusive para anunciarlos, cuando los invitan a predicar a algún lado, hermanos, tienen que sacarle a ellos todo el currículo de quiénes son. Es que viene fulano, que es maestro, que tiene doctorado, que es apóstol, que es profeta, hermano, y le sacan todo un repertorio y decirle, y es el gran siervo de Dios. Como que si ellos son la estrella. Hermano, ¿y saben qué es lo interesante de todo esto? Que el mismo apóstol Pablo, siendo Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, que realmente el Señor se le reveló, le habló directamente y predicó y fue a llevar el Evangelio por todo Asia. Pablo mismo entendía que él no era el centro. Vea lo que dice la palabra en 2 de Corintios 4:5. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra. Porque está hablando el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oigan, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo dice, nosotros no andamos hablando de nosotros mismos. Como hoy en día usted escucha predicadores, es que a mí Dios me usa, es que yo he ido a no sé cuántos continentes, yo he ido acá, yo he ido allá, Dios me usa en sanidad. Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no andamos hablando de nosotros mismos, nosotros anunciamos a Jesucristo el Señor. Y nosotros solamente somos vuestros siervos. Oiga, vuestros siervos, les servimos a ustedes. Eso es lo que hacemos nosotros, servirles a ustedes. Hermanos, pero hoy parece que eso no es una realidad en nuestras iglesias. Eso no es una realidad, más bien los pastores parece que tienen la grey, la congregación para que les sirvan a ellos. Y ellos son el centro. Si usted me va a hablar, usted no puede llamarme por el nombre, según ellos. Usted tiene que decirme apóstol fulano o profeta fulano. Pero no le puede llamar el nombre. Dios guarde, le diga pastor, eso es una ofensa para ellos. Y menos el nombre, nada más llamarlo por el nombre. Hermanos, hemos perdido la centralidad de las Escrituras. Hemos perdido el fundamento de las Escrituras.
Y el fundamento es Cristo. Hermanos, todos aquellos que Dios nos permite predicar su palabra, somos esos siervos del Señor, en el sentido de que un siervo es un esclavo. Servimos a Él, predicamos solamente porque Dios nos ha llamado a eso, a hablar de Cristo, a mostrar a Cristo. Si hay algo, hermanos, que debemos de exaltar y reflejar en un púlpito, es a Cristo, no es a la persona que está predicando, es a Cristo. Por otro lado, Juan, al entender que él no era digno, a pesar de predicar su palabra, entendía quién era realmente poderoso al decir: viene tras de mí, decía Juan, el que es más poderoso que yo. Viene detrás de mí, el que yo les hablo viene detrás de mí, y Él es más poderoso que yo. Yo no soy nadie. Él es el que es poderoso. Pero hoy en día, lamentablemente, hay muchos que se creen muy poderosos. Él no es el poderoso, parece que son ellos. Y Juan, que es el más grande y no ha habido otro mayor, dice Jesús, nacido de mujer. Juan decía: yo no soy nadie, yo no soy poderoso, Él es poderoso, Cristo es poderoso. Pero hoy muchos se creen poderosos y ellos afirman que ellos pueden decretar, declarar, y afirman que sus palabras tienen poder para que las cosas sucedan según ellos, por el poder de la unción, dicen ellos, que tienen. Hermanos, según ellos pueden declarar y decretar. Bueno, yo veo en la palabra Jesús con autoridad, cuando Él le ordenó al mar y al viento: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Él tenía autoridad, Él es el Señor. Y ellos hoy viven declarando y decretando por la radio, por la tele, usted los oye, y nada cambia, todo sigue igual o peor más bien. Y ellos creen que tienen mucho poder, hermano, y yo le digo esto sinceramente, yo creo que ni el perro de la casa les hace caso. Pero ellos se creen muy ungidos, se creen con mucho poder, pero no Juan. Juan decía: Él es más poderoso que yo. Yo no soy nadie, yo no soy digno. Pero hoy más bien ellos se creen poderosos. Ahora vea lo que dice la palabra en 1 Corintios 3, del 5 al 7. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, hermano, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Cuántos creemos que Dios usaba a Pablo? Dios usaba a Pablo y lo usaba extraordinariamente. Y vea lo que dice Pablo. Hermanos, vea lo que dice Pablo, no solamente de él, sino también de Pedro. ¿Cuántos creemos que Dios usaba a Pedro? Hermanos, Dios usaba tanto a Pedro que dice que a lo menos cuando pasaba su sombra, los enfermos se sanaban. Hermanos, Dios lo usaba tanto a Pedro como a Pablo. Pero vea lo que dice Pablo acá en 1 Corintios 3, del 5 al 7, dice: ¿qué pues es Pablo? Y vean que es una pregunta. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor, lo que Dios permitió. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿lo ha dado quién? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, oigan, ni el que riega, sino ¿quién? Sino Dios, que da el crecimiento. Hermanos, Pablo está diciendo: nosotros no somos nadie. No somos nadie. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quiénes somos? Nosotros no somos nadie. No somos nadie, pero hoy hay muchos que se creen gran cosa. Y a veces, lamentablemente, porque dicen ellos, es que Dios me usa. Hermanos, si Dios nos usa,
pues igual no somos nada, solo debemos de darle la gloria al Señor. Hermano, nada más yo quiero hacer una ilustración con eso. Usted se imagina, hermano, que usted es carpintero y usted tiene una pieza de madera y usted dice, voy a cortar esa pieza de madera y voy a hacer, no sé, voy a hacer un mueble con esa pieza de madera. Y usted agarra un serrucho y usted empieza a cortar. Y luego usted agarra, puede ser un cincel y le da forma con un martillo. Pero yo quiero por un momento que usted se imagine al serrucho para ponerle la ilustración. Y el serrucho diciendo, qué carga que soy yo. ¿Vieron cómo corté yo ese pedazo de madera? Hermano, el serrucho no es nada, no es nadie, si no fuera por el que está detrás de él, haciendo la obra. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, si Dios nos usa en algo, la gloria siempre será para Él, porque somos solamente eso, un instrumento en las manos de Dios. Pero la gloria debe llevársela al Señor y no el hombre. Y eso debe ser claro en la iglesia y en lo que Juan estaba enseñando. Hermanos, si es que Juan quería que las personas pusieran, óigame en esto, su mirada en aquel que era más poderoso que él, por lo cual él dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, óigame en esto, pero él, que es el Señor, os bautizará con Espíritu Santo. Él os bautizará con Espíritu Santo. Como ya lo dijimos, iglesia, el bautismo en agua no es para salvación. Es un símbolo de salvación. Ahora, pero lo que sí es para salvación es el bautismo del Espíritu Santo. Ese sí es para salvación. El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es el sello de la salvación. Es el sello que Dios pone en un creyente. Es la garantía, dice la palabra, de que ahora que yo he sellado con mi Espíritu Santo, ahora es hijo mío, ahora es propiedad mía, me pertenece. Hermano, y suena feo la comparación de la ilustración tal vez, pero lo que Dios hace con sus hijos, con su pueblo, hermano, es lo que hace un ganadero con su ganado. ¿Ustedes saben qué hace un ganadero con su ganado? Él le pone una marca, un fierro que lo calientan, no sé cuántos han visto eso, y se lo ponen al ganado en una nalga. Y entonces el ganadero, cuando esa vaca se pierde o ese ternero se pierde y se sale, cuando lo encuentran en otro lado, él dice, ese ternero, esa vaca, ese novillo es mío, me pertenece. ¿Y por qué? Si todas las vacas se parecen. Sí, pero esa es diferente, esa tiene un sello. Y ese sello es mi sello. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es el que realmente trae salvación al hombre. O es la garantía, la seguridad de la salvación en el hombre. Ahora, recuerda lo que dijo Juan. Él, oigan, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él nunca dijo yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo, ya que el bautismo del Espíritu Santo, iglesia, es dado única y exclusivamente por Cristo, no por los hombres. No por los hombres. Ningún hombre puede bautizar a alguien en el Espíritu Santo. Eso es antibíblico. Porque el bautismo del Espíritu Santo es dado única y exclusivamente por Cristo. ¿Cuándo viene el bautismo del Espíritu Santo sobre un creyente? El día que esa persona
se arrepiente de su pecado, cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida y automáticamente nace de nuevo ahí, es sellado por el Espíritu Santo. Ahí tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ahora hay muchos que dicen, es que debe hablar en lenguas primero. Eso no es verdad. Hay personas que nunca hablaron en lenguas o han hablado en lenguas porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Es un don, no es la evidencia. Y muchos toman Hechos 2 para decir, pero en Hechos 2 hablaron en lenguas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Sí, pero eran lenguas naturales, no eran lenguas enredadas. Y luego los otros grupos que hablaron en lenguas después, cuando recibieron el Espíritu Santo, hermano, era la evidencia para los judíos, para Pedro y los judíos, de que también sobre los no creyentes venía el bautismo del Espíritu Santo. Ahora eran propiedad de Dios también. Porque ¿dónde enseña la Biblia en Hechos que cayó el Espíritu Santo? No solamente sobre los judíos en Hechos 2, sino luego también, ¿se acuerdan en Samaria? Hay un grupo en Samaria de samaritanos. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Y luego hay otro grupo que es en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Cornelio era un gentil. Y llega Pedro y Pedro de una vez, yo vengo porque Dios me dijo, pero yo aquí no hubiera puesto un pie. Y empieza a predicarles y cae el Espíritu Santo. Creyeron en Cristo. Luego de ahí no hay evidencia bíblica para decirle a alguien y meterle esa falsa enseñanza de que para usted ser bautizado en el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Hermano, eso no es bíblico. El bautismo del Espíritu Santo es simplemente ese sello, esa garantía que Dios nos da. Y vuelvo a eso, por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El que ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, que se ha arrepentido de verdad y ha sido bautizado en el Espíritu Santo, va a dar evidencia de esa nueva vida en Cristo. Amén, iglesia. Ahora, habiendo visto y entendido todo lo que Juan predicaba, no podemos perder de vista el propósito de Marcos en el Evangelio. Mostrar que Jesús era aquel que se anunciaba por los profetas, que ya había llegado. Ya había llegado, por lo cual Marcos dice, aconteció en el verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos muestra aquí cómo al Jesús ser bautizado, Juan vio abrirse los cielos y ver al Espíritu Santo como si fuera una paloma reposar sobre Jesús, y oír una voz de los cielos que decía, tú eres, que era el Padre, mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como poniendo la cereza en el pastel, Marcos nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios anunciado por los profetas, y que es en quien reposa el Espíritu Santo, ya que en el Antiguo Testamento, óigame en esto, el Espíritu no permanecía sobre nadie. Y al reposar o permanecer sobre Jesús, era una evidencia más de que Él era el Hijo de Dios, Jesús, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo no permanecía sobre una persona. El Espíritu Santo venía, usaba a alguien, en este caso los profetas, venía, lo usaba y se iba. Hasta en Hechos 2 es el derramamiento del Espíritu Santo.
Hermano, y créame, de Hechos 2 en adelante hasta el día de hoy se sigue dando el derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez que se predica el Evangelio y alguien cree en Cristo, ahí hay derramamiento del Espíritu Santo. No como hoy hablan algunos y dicen al principio de año, este es el año de Joel 2:28, donde Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Y hasta el día de hoy sigue habiendo ese derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas. Pero el primero, que era el Hijo de Dios, sobre quien permaneció el Espíritu, es sobre Jesús. Vea cómo lo dice San Juan, capítulo 1, del 32 al 34. Dice la palabra, San Juan capítulo 1, versos del 32 al 34, dice la palabra. Y también dio Juan el Bautista, dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y ojo, permaneció sobre él. Verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Hermano, Juan el Bautista no conocía bien quién era Jesús. Pero el que le envió a bautizar le dijo, cuando tú veas que el Espíritu reposa sobre él, este es. Ahí permaneció el Espíritu Santo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en forma de hombre, ahora venía el Espíritu Santo y reposó, permaneció sobre él por primera vez en la humanidad. Antes nunca había sucedido. Solo sobre Cristo, para decir, este es el Hijo de Dios, anunciado por los profetas, del cual Juan empezó a enseñar y a decir, este es el Hijo de Dios. El tiempo ha llegado. Amén, iglesia. Y quiero, para terminar, darles algunas aplicaciones en relación a lo que hemos visto y que usted debe recordar. Número 1, iglesia, debemos recordar que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Él es el Hijo de Dios. Él. Segundo, al igual que Juan el Bautista, la iglesia estamos llamados a proclamar a Cristo como Hijo de Dios, en el cual hay salvación. Que fue lo que hizo Juan, anunciar y hablar de Cristo. Hoy nosotros, iglesia, somos esa voz que clama en el desierto. Hoy nosotros somos esa voz que clama en el desierto. Tercero, al igual que Juan el Bautista, estamos llamados a proclamar y a mostrar a Cristo hasta que Él venga, porque Él volverá por su iglesia. Juan el Bautista anunciaba, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Hoy, hermanos, nosotros igual anunciamos, Cristo viene, Cristo viene. Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su pueblo. Igual que Juan debemos de declarar eso. Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Y cuarto, al proclamar a Cristo, reconocer su grandeza y su poder, iglesia, ya que nosotros somos hombres débiles y pecadores e indignos de soltar los cordones de su calzado. Somos hombres pecadores y débiles. Por eso, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad está solamente en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, que en tu misericordia, porque es solo en tu misericordia, Señor, me permites poder estar en este púlpito, Señor, y poder proclamar tu palabra, entendiendo lo que dijo Juan. Señor, nosotros no somos nadie, yo no soy nadie, y tú sabes, Dios, que eso es una verdad.
porque soy un hombre pecador. Pero Señor, en tu misericordia queremos desde un púlpito, y cada vez que tú lo permitas, Dios, y en este lugar, en esta iglesia, levantar el nombre de Cristo, proclamar a Cristo y poder decir como dijo Juan: Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Nosotros no somos nada. Señor, es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Que podamos proclamar y declarar realmente con autoridad en este lugar, Señor, que Jesús es el Señor, que en Él hay salvación y fuera de ti no hay salvación para el hombre, Señor. A ti sea el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén